Curiosidades del mundo antiguo. Un mundo antiguo en el que también pasaban miedo por obra y arte de los fantasmas y de los espíritus de la noche, de noches como estas que estamos viviendo en estos días, con Halloween, el Día de Todos los Santos. Bueno, también existía el miedo y la presencia de espíritus y de fantasmas en la antigüedad. Muy buenas, Bruno, y la verdad es que sí, yo me pregunto cuándo no los ha habido. Es decir, esto es... Desde que el hombre es hombre, aunque estoy diciendo otra cosa y en otro sentido, ha habido fantasmas muchas veces. Pero fantasmas asociados a los muertos, asociados a los que regresan desde el más allá o a los que no acaban de irse al más allá. Eso, ¿desde cuándo hay constancia de la existencia de ese tipo de relatos? Pues ya desde los primeros testimonios escritos. Además, me vas a perdonar, sí. No es porque ella sea una fantasma, ni un espíritu, ni mucho menos, pero con tu permiso le voy a dedicar este espacio, porque si no me va a matar, a María Torollo, que es otra gran fan del programa y que me lleva mucho tiempo pinchando, porque es que nos escucha con mucho interés desde hace años. Pues para María Torollo le dedicamos este espacio, pero ojo, no es ninguna fantasma, como digo, que quede claro. Y precisamente sabemos que no es una fantasma porque el fantasma siempre está relacionado con el muerto o con la divinidad. Como todos los pueblos antiguos son extremadamente religiosos, no es como nosotros. Puede haber investigadores de parapsicología que sean ateos, ¿no? En principio, porque pueden pensar que es, no sé, que es algo físico y cuantificable, pero que no lo sabemos entender. Y normalmente, fíjate lo que son las cosas, es lo habitual. Pues eso en el mundo antiguo sería imposible. ¿Por qué? Porque el fantasma siempre está relacionado con el mundo divino, porque todo se relaciona, todo está dentro de eso. El fantasma no solo puede ser un dios, puede ser un semidios o puede ser alguien querido por ti, un amigo, un conocido, que es traído del más allá por los dioses. Eso lo tenemos, por ejemplo, en el primer testimonio histórico que conservamos de un fantasma, que es en el poema, en la epopeya mítica de Gilgamesh, un poema mítico sumerio, al menos del segundo milenio antes de Cristo, aunque seguramente está aludiendo a mitos del milenio anterior, del tercer milenio antes de Cristo. Pero al margen de los antiguos indios, en el mundo greco-romano también se hablaba, ¿no?, ya de la existencia de este tipo de entidades. Sí, tenemos, la fortuna de los que nos dedicamos a estos periodos, que la literatura es muchísimo más extensa. No solo tenemos los registros económicos que tenemos en Oriente, sino que tenemos literatura pura, pero ya en gran abundancia. Hay un relato muy curioso, ¿no?, en donde ya se habla de fantasmas con cadenas, que es una imagen que pensamos que es muy reciente, que es, muy asociada a los relatos clásicos que todos hemos oído, y sin embargo, cuando leemos los textos romanos de la antigüedad, los fantasmas ya llevaban cadenas. Supongo que es por eso de los ruidos en la noche, ¿no? No lo sé. Sí, en este sentido tiene su aquel. Igual que normalmente llevar cadenas no es por casualidad. Tú te refieres a la historia, que yo sabía que te iba a encantar, sí, la de Plinio el Joven, que en una de sus cartas a un amigo suyo le comenta una historia, porque el amigo debe ser bastante incrédulo, y dice: mira, yo te voy a contar una historia de Atenodoro de Tarso, además en su séptimo libro de cartas lo dice Plinio. Pues Atenodoro de Tarso, que era un filósofo estoico, un gran maestro del siglo I antes de Cristo, pues llega a Atenas y alquila una vivienda magnífica, que debía tener incluso su personal o lo que sea, pero que era baratísima. La vendían por 2 duros, y ya como hemos comentado, no solo en Roma sino en todo el mundo mediterráneo había problemas de la vivienda, o sea, era cara. Sí. Él preguntó por qué, y lo primero que le contestan es que hay fantasmas. Él no solo no se amilana, sino que decidió incluso pasar olímpicamente de la aparición fantasmal, porque él dudaba, él pensaba que eran cosas que podía imaginar. Entonces, lo que Plinio nos cuenta es que durante la noche, es precisamente en la noche cuando aparecen estos fantasmas, se le aparece el fantasma de un hombre viejo con cadenas, que las mueve, y de hecho lo que se oye por toda la casa son los lamentos del viejo y las cadenas. En un principio el filósofo, pues como buen filósofo, no se entera de nada y no le hace ni caso. El fantasma se pone tan pesado que el filósofo llega a seguirle, y el fantasma le lleva a un punto y desaparece. A la mañana siguiente, este filósofo con sus trabajadores excava
y descubre que hay un cadáver de un hombre, hay un esqueleto que está atado con cadenas, es decir, alguien que ha muerto pero sin los ritos apropiados, por tanto no puede descansar en paz. Por eso se aparece el fantasma. Fíjate que esta historia me suena muchísimo más reciente, del siglo XIX, en el Reino Unido, la rectoría de Borley, investigada por uno de los primeros estudiosos del mundo de la parapsicología, como era Harry Price, en donde se producía una serie de fenómenos y la presunta fantasma parecía querer indicar algo porque no descansaba en paz, claro, hasta que condujo a los diferentes estudiosos o a los que vivieron a lo largo del tiempo en ese lugar hasta donde se encontraba emparedada. Lo que necesitaba y lo que requería era un enterramiento en condiciones, claro, y luego los fenómenos desaparecieron, ¿no? Claro, es que es lo que ya hemos tratado en otras semanas. El muerto, cuando muere, por mucho que tú le reces y por mucho muy bueno que haya sido, no va al otro mundo, no va ni al paraíso ni al infierno, se queda en la tierra si no se han cumplido los ritos apropiados. Heródoto, por ejemplo, en su libro Quinto nos cuenta también una historia muy graciosa, encima de Periandro, que era tirano de Corinto, o sea, no era un don nadie, y se le aparece su mujer, el fantasma de su mujer, que es Melisa, y se queja de que pasa frío en el otro mundo. ¿Por qué? Porque su marido no la ha enterrado con los ritos adecuados, con lo cual en el otro mundo ella está desnuda, porque no ha cumplido toda una serie de ritos de incinerar la vestimenta que tiene que llevar la mujer. Con lo cual ya existía, que ha existido siempre, pero ya entonces el muerto venía por alguna razón. Siempre. A transmitir algún conocimiento, claro, a decir algo que le faltaba o a transmitir algún mensaje por medio de algún vivo que era capaz de verlo. Claro, pero es que siempre se considera que el orden natural es que alguien muera y vaya a otro mundo, como digo, cumpliendo esos ritos. Si no está aquí, es que no se cumple el orden natural. Por tanto, ¿cuál es la razón? No se han cumplido los ritos, ha sido asesinado. Tito Livio y creo que Cicerón también nos hablan de muertos que se aparecen exigiendo justicia porque han sido asesinados. No solo que no hayan sido enterrados, sino que se ha cometido algo injusto con ellos y lo que piden es justicia. Entonces, esa visión del fantasma que pide algo es que es eterna. Por eso el ejemplo que tú ponías es muy bueno, porque es redundar en lo mismo. Se pide justicia por algo, por algo malo que se ha cometido o por algo que no se ha terminado de hacer. Por eso siempre, el fantasma no está ahí, digamos, porque sí. Y esa justicia a veces venían a ejecutarla directamente los que procedían del más allá. Fantasmas, sí, vengativos que ya existían. Los egipcios hablan de unos espíritus que no están muy claros, con cabeza de pájaro, que eran los Ku, que propagaban enfermedades, digamos, causaban muchas calamidades. Pero es que también en el mundo romano, en el mundo griego, siempre está el típico fantasma, el típico espíritu vengativo, que, como digo, se relaciona con el mundo sobrenatural, el mundo divino, que te va a castigar. Por eso, digamos, es tan necesario cumplir los ritos. No solo para salvaguardar o para proteger, sino para no enfadar a todos esos poderes infernales que ya existían. Los romanos temían mucho unos fantasmitas, que eran los lémures, y tenían una fiesta, nos lo dice Ovidio en los Fastos, que era la Lemuria, donde se intentaba expulsarlos, se intentaba asustarlos para que no afectasen a la casa. Y en Asia, el mundo chino, el japonés, ya tenían también este tipo de creencias y sí, hablaban de la existencia de este tipo de fenómenos. Sí, porque además, igual que pasa en el mundo romano, los chinos no solo adoran a dioses, sino que adoran a sus propios antepasados. De hecho, los chinos, y creo que los japoneses, pero no estoy muy seguro, los chinos con seguridad ponen antes el apellido que el nombre. Es decir, tú eres el señor Cardeñosa, Bruno. Porque lo más importante es ser un Cardeñosa. Entonces, toda tu familia muerta, todos los que te preceden, se van convirtiendo en espíritus y están presentes y te están rodeando, y por eso tú tienes que cumplir con toda esa serie de ritos sociales, culturales, no solo hacia ellos, sino hacia el Estado, porque te están vigilando. Por eso en China, en Japón incluso, especifican los diferentes tipos de fantasmas en Japón. El fantasma que te puede robar, el fantasma que te puede causar travesuras, o sea, todo eso de los poltergeist también existe ya en la antigüedad. ¿Y existía en la antigüedad algo parecido a las festividades como esta en la que estamos, como Halloween, por ejemplo? Sí, como menciono, pues los romanos tenían sus lemurias, donde tocaban, según nos dice Ovidio, tocaban el tambor, además se tenía que realizar durante la noche, y tocaban el tambor para asustar a esos fantasmas y quemaban
toda una serie de como alubias, frijoles, frijoles, los frijoles que tenían, las pequeñas alubias, porque creían que ese mal olor iba a espantarlos. Pero en casi todas las culturas se usa siempre, como en el mundo griego, la gorgona, que tiene un carácter apotropaico, que aleja al mal. Los egipcios pueden usar, por ejemplo, al dios Bes, que es un dios monstruoso, que no solo protege a los niños y a las embarazadas, sino que protege la casa de los malos espíritus. Y siempre, en casi todas las culturas, incluso sobre todo en las orientales, hay toda una serie de amuletos que lo que pretenden es que todos esos espíritus que son indeterminados y son incontables, porque puede haber miles, no afecten al menos a tu casa. Ahí tenemos el caso romano, que ya lo vimos, de los dioses manes, por ejemplo, de los lares, que protegen a la casa de forma física y de forma espiritual. Ignacio Monzón, una vez más un placer compartir contigo estos minutos y saber que también ellos miraban al más allá, que desde el más allá llegaban los fantasmas y que tenían sus propios Halloweens. Muchas gracias, Bruno, a ti.